Hola, buenos días. Bienvenidos, como siempre. Un placer saludaros. Vamos a hablar de Readiness hoy en nuestro webinar de media hora, en que vamos a descubrir las nuevas familias de Readiness y cuáles son sus capacidades. También vamos a poner un poco en contexto el por qué hacer esta inversión o por qué invertir en un Readiness con mayor capacidad, un Readiness que tenga un mayor rendimiento, así como también la importancia de la velocidad. Luego veremos cómo dimensionar Readiness con toda la familia sobre la mesa, qué modelo escoger según el número de usuarios, según sus capacidades. Aquí en este webinar vais a tener la oportunidad de tener una presentación donde se resume todo en unas pequeñas slides, unas pocas slides. Luego veremos las características, sobre todo centradas en los nuevos modelos que nos aporta de nuevo. Finalmente veremos sobre esta evolución las promociones que tenemos para este trimestre, que tenemos abiertas, muy interesantes, y como siempre, formaciones y eventos. Bien, vamos a la dependencia del dato, es decir, al contexto de por qué una necesidad de equipamiento de almacenamiento de mayor capacidad. Bien, ¿cuáles son los desafíos a día de hoy de los clientes? Pues por un lado, la protección de datos. Cuando un cliente está pensando en un equipamiento de almacenamiento, está pensando en que sus datos estén protegidos. Para que sus datos estén protegidos, necesitamos de funciones que permitan esta protección. Como sabéis, hay varios tipos de causas de pérdida de datos. Por ejemplo, tenemos el incipiente CryptoLocker, que nos pueden hacer que nos encripten todos nuestros datos, todos los datos del cliente, y la recuperación no sea otra que a través de un backup. Por lo tanto, conforme vayamos haciendo backups de forma más continua, con menos separación en el tiempo, pues menos pérdida de datos tendremos. Otra oportunidad es el reemplazo de la cinta, es decir, es el reemplazo de los métodos anticuados de backup. También otro de los desafíos es la reducción de la ventana de tiempo de backup, que cada vez es más pequeña. ¿Por qué? Porque en entornos en los que se trabajan de forma continua, en los que se trabajan las 24 horas, por ejemplo, no hay ventanas disponibles de backup. De forma que tenemos que buscar métodos que sean más eficientes y también dispositivos que sean capaces de transmitir los datos de forma mucho más rápida. Bien, otro de los nuevos desafíos es la virtualización. Cada vez más, entornos también, entorno PYME, entorno más pequeño, incluyen o implementan virtualización de sus servidores. ¿Por qué? Porque una empresa de la PYME ya puede tener 2, 3 servidores, un ERP, una aplicación de contabilidad, otra aplicación de logística y un directorio activo, por ejemplo. Y esos 2, 3 servidores lo pueden todos consolidar en una cabina de almacenamiento y en un host. En lugar de tener varios servidores, mantener estos varios servidores que no son escalables, lo podemos ir a un entorno mucho más escalable mediante la virtualización. Para esto necesitaremos de equipamiento, sobre todo hablando de almacenamiento, que sea capaz de tener esa capacidad de escalabilidad, esa capacidad de crecimiento y también escalabilidad a nivel de rendimiento. Por otro lado, otra de las funciones que cada vez más nos encontramos en el día a día, sobre todo con el trabajo en movilidad y demás, el acceso en remoto y los archivos compartidos, es decir, la colaboración, trabajar en colaboración. Trabajar en colaboración tanto de forma interna en la compañía, en la empresa, en la entidad, como también de forma externa, con colaboradores externos o bien con clientes. ¿Sabes? Es más habitual el poder intercambiar información pesada y no utilizar el método tradicional del email, sino que utilizar otros métodos, como por ejemplo en este caso utilizando una cloud privada para poder compartir la información con el exterior o bien con colaboradores, como digo, con Ready Cloud, en el que permites un acceso seguro, un acceso controlado y en que los datos no están en el exterior, es decir, no los tenemos derivados a servicios externos que pueden estar no controlados o incluso pueden no estar protegidos o no puede estar dentro de la ley oficial orgánica de la protección de datos. Bien, ¿cuáles son las preocupaciones de los clientes? Aquí un estudio que se ha realizado Quorum sobre el estado del arte del Disaster Recovery en 2016. Aquí, en este análisis que se ha realizado pues, a CIOs y CTOs de compañías, la mayor preocupación de pérdida de datos, ¿cuál es? Es la pérdida de información por problemas de seguridad, virus, malware, ransomware, CryptoLocker, que os comentaba, encontrables.
dentro de esta aplicación. Esta aplicación, ese 53% ha crecido mucho en estos últimos años. Antes no era así esta gráfica, pero fijaos cómo ha cambiado. Por otro lado, el hardware failure, pero luego también, pues, diferentes tipos de errores, natural disasters, desastres naturales, backup disk corruption, es decir, corrupción de los discos, de error humano o problemas de alimentación. Luego también en la misma encuesta, la criticidad de velocidad de backup y recuperación, el 72% de ellos ven como muy crítico, es decir, realizar un backup que sea rápido y una recuperación también rápida. Aquí entran los factores que muchas veces he hablado del RPO y el RPO, son los tiempos objetivos de recuperación de datos. Por tanto, ¿qué interesa cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos un desastre, el poder recuperar la información de forma más rápida posible y, por otro lado, perder la mínima información posible y hacer snapshots o hacer backups de forma réplicas, de forma más continua? Aquí son entra en juego nuestras funciones como RedVR, permite replicación cada hora, por bloques, o bien los snapshots podemos hacer de forma horaria, por ejemplo. Por otro lado, dentro de la misma compañía que hace análisis, las causas top de pérdida de servicio, ¿cuáles son? Pues bien, podemos ver que el 50% está debido al fallo hardware, luego el error humano está sobre el 25% aproximadamente, la corrupción software y virus está sobre el 15%, es un estudio del 2013, a día de hoy no he encontrado actualizada este tipo de estadística, pero a día de hoy esta corrupción software o de virus ha subido, por el 25%, por encima, o el 30% por encima del error humano. Luego el virus, los robos o desastres naturales o bien otros ya forman una parte muy pequeña. Es decir, que ya no solo nos tenemos que centrar en la recuperación o en la protección respecto a un fallo hardware, sino que nos tenemos que centrar muy bien tanto en los fallos humanos como en los fallos o las pérdidas de datos debidos a virus o corrupción. Y como os decía, el RPO y el RPO son los objetivos que tenemos que reducir estos dos valores. RPO indica la distancia o el tiempo que pasa desde el último backup hasta el evento en el que ocurre la pérdida de la información, y el RTO es el tiempo que pasa desde el evento hasta que hemos recuperado los datos. El conjunto de ellos es la pérdida de servicio del cliente, es decir, durante todo ese tiempo el cliente no ha podido trabajar. ¿Cómo reducirlos? Pues bien, por un lado, minimizar el RPO. La opción de minimizarla es mediante backup basado en bloques, solución con el uso mínimo de recursos, backup íntegros y backup más frecuentes. Aquí la propuesta de NetGear es utilizar RedVR, que nos permite este tipo de soluciones eficientes por un lado y que podemos reducirlas en tiempo, de forma horaria. Por otro lado, minimizar el RPO, un acceso rápido al backup, tener accesos de 10 gigabits, por ejemplo, implementar RAIDs o configuraciones de discos que te permitan una copia más eficiente, más rápida de datos hacia restauración, incluso que nos permitan restaurar o activar una máquina virtual que esté realizada en backup en otro RediNAS sin tener que copiar esa máquina, es decir, levantar esa máquina virtual directamente sobre el NAS de backup. ¿Con esto cómo lo conseguimos? Pues teniendo almacenamiento de backup también, pero con capacidades para poder tener un estado de supervivencia. Bien, ese escenario, ¿por qué escoger NetGear? Pues bien, la protección de datos, snapshots horarios, replicación fácil, implementar varios tipos de replicaciones, tanto replicación off-site con Replicate, replicación on-site con RedVR, replicación por bloques para varios entornos WAN de bajo ancho de banda. Hay integridad de los datos gracias a nuestro sistema de ficheros, sistema de archivos avanzados, BTRFS, que permite tener un entorno íntegro con, por ejemplo, funciones como Bitrot Protection y también antivirus incluido. Todo eso son funciones avanzadas de protección que también consumen recursos y por eso NetGear ha hecho esta actualización de NAS para poder tener entornos más exigentes y en los que podamos implementar estas funcionalidades avanzadas sin notar pérdida en el uso de recursos o en el rendimiento del NAS. Y luego, como no, la garantía y soporte, como sabéis, de 5 años, garantía hardware, 5 años en su reemplazo al siguiente día laborable y también el soporte
incluido, sobre todo para los PowerShift, tenéis esos 5 años de soporte incluido telefónico. Bien, vamos ya al dimensionamiento de Redinash. Esta es nuestra familia de Redinash. Aquí ahora tenemos la familia a día de hoy de Redinash. La familia es cambiante. Fijaos que los modelos que tenemos, todos los modelos que tenemos a la izquierda, a la parte izquierda, donde hay más densidad de equipos, han surgido desde septiembre del año pasado. No tienen ni un año de vida y todos esos son nuevos modelos. Encontramos desde los modelos más básicos de Redinash 212, 214, que son modelos con garantía de 3 años, a también los modelos que mantenemos de familia de los 312, 314, 316, que estamos en proceso, poco a poco, que reemplazándolos por el nuevo modelo que los está sustituyendo, que son la familia 400. En este caso, a día de hoy, tenemos disponible la familia en los modelos 422 y 424, que explicaremos. Son modelos que han salido ahora. Luego, hemos creado un siguiente salto en desktop para permitir entornos de mayor número de usuarios, entornos más exigentes, con las familias de Redinash, tanto 520 como 620. Estas familias que están formadas por los modelos 524, 526, 528, 4, 6 y 8 bahías, respectivamente, y luego ya las familias de 626, 628, para el mayor número de usuarios y rendimiento. Fijaos, una familia muy completa en desktop. En rack, ¿qué tenemos? Tenemos a día de hoy, tenemos 7 modelos. El Redinash 2120, que es un equipo en rack de 4 unidades con una fuente de alimentación, sobre todo muy dedicado hacia el backup, en torno a sus usuarios, hasta unos 25 usuarios aproximadamente. Luego, si queremos más usuarios o queremos implementar más funciones más avanzadas en rack, pero con 4 bahías, el Redinash 3138 nos permite estas funciones, ya que mejoramos en rendimiento, en CPU, y luego ya modelos de 12 bahías o superior, con el Redinash 3312, que son 12 bahías, Intel Xeon, 8 GB de RAM y ampliable a 64, también ampliable en capacidad hasta las 60 bahías. Luego la familia RR4312, que tiene 2 modelos, 3312S y 4312X. La diferencia que hay respecto al 3312, aparte de mejorar la CPU, también incluye puertos de 10 GB. Y finalmente, el modelo actual, modelo nuevo de hace una semana, es el RR4360. Ese es un modelo que hemos sacado, un modelo con mayor capacidad que NetGear nunca ha sacado y con mayor capacidad de su línea, con 60 bahías incluidos dentro de un chasis de 4 bus y llegando hasta las 123 bahías, es decir, pudiendo llegar al petabyte de información. Todos estos modelos están dentro del paraguas de los 5 años de garantía y son integrables con VMware vSphere, es decir, estamos dentro de la lista de compatibilidad de vSphere en la versión 6. Bien, ¿cómo dimensionarlos? Aquí vemos cómo podemos crear un entorno escalable, es decir, según el número de usuarios, pues podemos implementar diferentes modelos. Para hasta 12 usuarios, modelos de hogar o de pequeña o empresa, autónomos, empresas muy pequeñas, 20, 30 usuarios. Estos son usuarios concurrentes. Cuando vemos aquí usuarios, son concurrentes. 20 usuarios, la familia 300, 1440 usuarios. Fijaos que pasaremos a una familia con una mayor capacidad. 80 usuarios de la familia 500 y finalmente hasta 120 usuarios ya en más desktop, trabajando de forma concurrente con la familia 600. Con el modelo rack. El modelo rack tenemos el 2120, que soportará aquí hasta 40 usuarios, hasta 120 usuarios la familia 300, es decir, 3138 o bien la familia 3312, y hasta 160 usuarios concurrentes las familias 4000, que serían 4312 y 4360, con puertos de 10 gigabits. Por tanto, ¿cómo dimensionarlos? Para SOHOs, modo Office, Home Office, pequeños negocios, unos 5 empleados, entornos de backup, servidores de archivos, acceso remoto VPN, medios de comunicación. Aquí, los modelos que se proponen son
Retina 210 cuando son sobre todo ojo y usuarios más básicos, y cuando queremos o necesitamos usuarios más avanzados con mayor capacidad, también según el tipo de archivos que estén moviendo. Por ejemplo, si se realiza un trabajo de edición de vídeo, almacenaje de vídeo, por ejemplo, en tiempo real o de alta definición, tendremos que irnos a modelos superiores, a modelos 500 o incluso 600 con 10 gigabits. Pero si es una empresa en la que trabajamos simplemente con documentos de ofimática, puede ser pues, un modelo 200 o un modelo 400. Cuando ya vamos a empresas medianas, ya la familia 200 no puede entrar por esta limitación que tiene a nivel de usuarios, pero seguimos pudiendo ofrecer servicios de archivos, virtualización en pequeña escala. Aquí hablamos de 1 o 2 servidores, incluso en Retina 31, 38, pues hasta 4 o 5 servidores pueden estar virtualizados. Y aquí proponemos tanto en desktop la familia 400, 500 o 600, y en RAC 31, 38 sí vamos a virtualizar, si no, el 2120 también, pero el 2120 no se recomienda la virtualización. Bien, cuando ya vamos a clientes grandes, enterprise, aquí ya los modelos están más limitados. Es decir, por un lado, para crear estos entornos de backup que hablábamos, servidor de archivos, virtualización en pequeña escala o gran capacidad de almacenamiento, ya nos tenemos que ir a modelos pues bien familia 500, 28, 628, con mayor capacidad, 3312, 4312 o incluso 4360. Luego, para esos clientes grandes, pero para sucursales en entornos más pequeños, podemos también utilizar las familias 400 o 500 con menor bahías, 600 con menor bahías, según el uso que se haga. Bien, aquí os dejo más para vuestra referencia, no para comentarlo aquí ahora. Todas estas 2 tablas que hay en Webinars en desktop, en la que podemos ver las diferentes capacidades y capacidades que disponen cada uno de los NAS. Fijaos en las nuevas familias Retina 400, incluimos Intel Atom Dual Core. En las familias 500, Intel D, que sería el servidor de, CPU de servidor, Dual Core. Luego tenemos en las familias 600 un Xeon Quad Core, con 4 y 8 GB de RAM. DDR4, en todos los nuevos modelos, fijaos, son DDR4. Si tengo una pregunta, preguntan que sí significa que cuando hablo de pequeña virtualización, usar como Datastore en máquinas virtualizadas. Sí, cuando hablo de virtualización siempre es hablarlo como Datastore. Por siempre lo comento como Datastore, no podría ser como backup. Pero cuando hablamos de virtualización, de virtualizar sobre almacenamiento NAS, hablamos de virtualización de las máquinas sobre ellos. Bien, la fuente de alimentación redundante en este caso no tiene ningún NAS en desktop, fuente de alimentación redundante. Puertos de 10 gigabits los encontramos en la familia 500 y 600. Luego, en Rack Mount tenemos CPU Intel en Intel Atom, en un 3138, y luego ya en los modelos de 12 bahías o 60 bahías Intel Xeon E3, y en ambos casos Quad Core con 8, 16 GB en las familias 4000, 4312 y 4360. Estos son ampliables a 64, es decir, tenemos carnambres para ampliar a 64. Mi recomendación es que los modelos de mayor número de bahías, como 4360, sobre todo el 4360, si vamos a utilizar gran número de discos, aquí es recomendable ampliar la memoria para tener mayor capacidad. Y sí, tenemos fuente dual de alimentación desde la familia 33 y 43. Y ampliables también, el 33 y 43 ampliables con los EDAs, pudiendo llegar a 60 bahías, y por otro lado el 4360 también ampliables con EDAs, pudiendo llegar a las 123 bahías. Bien, vamos ya a ir un poco más en detalle los nuevos Retina que tenemos. Fijaos, son estos modelos, el 524, 528, 628, 422, 424 y 4360, es decir, gran variedad de modelos que tenemos disponibles. Desde el modelo 524, 4 bahías, pero con la capacidad
de la familia 500, es decir, tiene un Triumph D Dual Core con 4 GB en DDR4, 3 puertos USB 3.0, un puerto SATA, no puede ser expansión. Es un modelo con capacidad de 4, por ejemplo, puede ser de 40 teras, con discos de 10 teras, pero con capacidad de organización de hasta 80 usuarios. Tiene un puerto de 10 gigabits y un puerto de 1 gigabit. Luego el 528, completa toda la familia con el 526, que salió en septiembre. Es de dentro de la misma familia, todos disponen de la misma CPU. La única diferencia es el número de bahías. Misma CPU, misma RAM, mismo número de puertos USB. En este caso, 2 GB, 2 puertos de 10 GB. Fijaos que la familia 500 cambia respecto a la familia 300 o 500, 700 que teníamos en el display. O sea, un display touchpad. Ahora son botones, es reactivo, de forma que es mucho más eficiente y también es mucho más duradero. Entonces, teníamos algunos problemas que, según la actividad que habían tenido en ese touchpad, con el tiempo dejaban de funcionar o no funcionaban correctamente. Ahora con estos tienen garantías de mayor durabilidad, debido a que son botones reactivos. Dentro de la familia 600, que teníamos el 626, es decir, de 6 bahías, pasamos al 628 también, que en este caso es quad-core del Pentium Xen con 8 GB de RAM, 3 USBs también y un puerto SATA. Y la familia 600 tiene 2 puertos de 10 GB y 2 puertos de 1 GB, con capacidad de 120 usuarios de forma concurrente. Quiero comentar que dentro de los modelos 500 y 600 se adjunta un adaptador de USB Bluetooth 4.0 para integración con la aplicación de Insight IT, la aplicación de Insight que vimos en el último webinar, para gestionar desde un dispositivo móvil cualquier modelo de gestión, tanto switching, wireless y almacenamiento. Bien, este USB Bluetooth, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para tener un acceso al NAS sin necesidad de tener acceso LAN. Por lo tanto, una segunda vía de gestión de un NAS. Luego tenemos la familia 400, que esta familia va a ser la que va a reemplazar a la familia 300. En este caso, el 422 reemplazará al 312, que tiene 2 puertos de 1 gigabit, hasta 40 usuarios, una alimentación externa, aquí sí. Y mejoramos las especificaciones, tanto en procesador como en memoria. Memoria se incluye DDR4. Sí. También el touchpad es reactivo, como en el anterior, como los 500 y 600, de forma que también se mejora esta experiencia. De hecho, el 312 no tenía touchpad, recordad, el 412 tenía un LCD, pero no tenían, estas unidades 300 no tenían ningún touchpad. Aquí lo incluimos. En el 424, lo mismo, reemplaza el 314, ¿de acuerdo? Con las especificaciones superiores. ¿En qué modificación hay también? Se incluye una consola micro USB para mejorar el troubleshooting, el diagnóstico, en caso de que no tengamos acceso a la máquina, en caso de que haya algún desastre y a nivel de sistema operativo no podamos acceder por IP. Tenemos la opción de acceder a la máquina a través de un micro USB, un puerto serie. Entonces, con este puerto serie, y así, sobre todo más dedicado para soporte, puede tener un acceso remoto a la máquina directamente a la consola del equipo y poder realizar las funciones que tengan que hacer para poder recuperar el servicio. Antes, la única forma era a través de Tech Support, o bien tenían también un módulo de un conexionado de pins, un poco complejo y difícil de conseguir. En este caso, se ha estandarizado, de forma que es mucho más fácil poder acceder al NAS de forma remota por parte del soporte. Repito, sobre todo es para soporte este acceso, pero facilita mucho el trabajo. Ya no tienes que conseguir pues, puertos serie o DB9, y en este caso es un puerto USB y por un lado y micro USB por el otro. Bien, el último modelo que hemos introducido, el Ready NAS 4360. Es el mayor modelo que hemos introducido nunca hasta la fecha. Es un equipamiento para almacenamiento de gran capacidad, almacena hasta 1 petabyte, una configuración de 132 bahías. Viene de serie con 60 bahías incluidas y se puede ampliar con 48 bahías más, o sea, con 3 headers, de 24 bahías cada uno. A día de hoy en el mercado,
en su categoría no hay un equipo que ofrezca estas capacidades. Para llegar a estas capacidades nos tenemos que ir a equipamiento más dedicado a Enterprise, con un precio que no tiene nada que ver con los precios que tiene, en este caso, el Readias 4360X. ¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿Cuáles pueden ser sus aplicaciones? En archiving o data backup para entornos Enterprise, backup en data centers, virtualización en el que se necesita mucho almacenamiento, gran volumen de datos, por ejemplo, almacenaje de histórico de imágenes, por ejemplo, de radiografía o de imágenes médicas. Medios de comunicación, por ejemplo, para guardar vídeos, para guardar también contenidos multimedia, contenidos de alta calidad. Además, también incluye una diferencia respecto al 4312, el 3312, que, como sabéis, recordaros, soportan discos SATA 3 y discos SSD. Se incluye también el soporte de SAS. Bien, con esto que obtenemos, bueno, tenemos entornos con todos esos modelos de 10 gigabit. Fijaos que excepto la familia 400, todos los modelos que hemos introducido tienen conexión de 10 gigabit y múltiples puertos de 10 gigabit. ¿Qué conseguimos? Bueno, pues conseguimos poder llegar a grandes capacidades de acceso fijaos, llegando a saturar casi con la familia 4360 y 4360, poder llegar a saturar los 20 gigabits aproximadamente que tienen disponibles los dos puertos de gigabit, de 10 gigabits. Podemos ir a una capacidad de 20 gigabits por segundo de transmisión de datos. Enseñaros cuál ha sido toda la configuración. Fijaos que no es que no hemos configurado discos SSD o discos SAS, sino que son discos SATA, discos en tipo RAID 5 o RAID 6 para modelos de 6 bahías, de forma que tampoco no es el RAID más eficiente, sobre todo a nivel de rendimiento, pero fijaos el rendimiento que conseguimos. ¿Por qué tenemos un rendimiento mayor siempre en 4360? En este caso, porque he implementado RAID 60. Puedo implementar ese RAID 60 con la versión 6.7, que está en beta, y os enseñaré en breve. Haremos un webinar sobre la nueva versión 6.7 y qué funciona en nuestra puerta. Pues bien, nos permitimos hacer ya RAID 50 y RAID 60 sobre NAS, y por eso nos da ese extra de rendimiento respecto a RAID 6 o RAID 5. Bien, vamos a ver ya las promociones de Q1. Primera promoción, una promoción que tenemos en NFR de un 30% de descuento de la modelo 4360 para vosotros, para que podáis tenerlos o bien de trabajo interno, para poder implementar una solución que vosotros queráis, máximo una unidad, precio de 6.600 euros masiva, pero ofrece una solución con un descuento muy atractivo. Luego, en Wi-Fi, los modelos también nuevos, el WC510, hacemos un pack que ofrecemos el 18% de descuento si los compramos por separado, es decir, podemos comprar el bundle de 510 y obtenemos un 18% de descuento respecto a la compra por separado de cada unidad. Luego seguimos en almacenamiento, también más propuestas de las nuevas familias 500 y 600. Regalamos discos de 2 teras desde la familia 524, 2 discos, 526, regalamos 3, y 528, 4 discos de 2 teras, es decir, regalamos 8 teras de almacenamiento de forma gratuita. Lo mismo con la familia 600, 3 y 4 teras respectivamente con el 626 y 628. Simplemente por hacer la compra de un NAS tenéis los discos de forma gratuita. Ya en switching, hasta un 16% de descuento en una selección de Switching Plus en promoción. Fijaos, todos los equipos, casi todos, la familia de Plus tienen promoción con diferentes descuentos cada uno. Esto lo podéis ver en la lista de precios o bien en el mayorista, podéis ver el precio con descuento incluido. Bien, ahora ya, ¿dónde nos veremos? ¿Dónde nos podemos ver?
Por un lado, las formaciones. Esta semana he estado haciendo las formaciones en Madrid, de Essential. Dentro de 2 semanas las hago en Barcelona. Ya están cerradas las listas, pero podéis apuntar porque no descartamos, si tenemos muchas peticiones en alguna de las 2 ubicaciones, volver a repetir la formación Essential si alguno no habéis podido asistir. En mayo planteamos las formaciones de especialización, de almacenamiento, de networking y wifi. Estas ya serán formaciones que irán más dedicadas a funciones muy concretas, ¿no? Todavía no tenemos fechas, ya os iremos avanzando fechas, pues será en mayo. Luego el laboratorio remoto, sabéis, a partir de marzo. Hemos retrasado un poco el lanzamiento del laboratorio remoto debido a las formaciones y diferentes eventos. Un laboratorio disponible tanto por switching, almacenamiento y wireless, para poder tanto realizar prácticas en remoto como de las formaciones que hacemos, como bien también realizar alguna configuración que deseéis para vuestros clientes. Y vemos un esquema global con todos los modelos que tenemos disponibles, todos, tanto último modelo como modelos más antiguos, diferentes capacidades, diferentes funciones, tanto en switching smart como en wireless, controladora, con cloud, como así también en almacenamiento. Finalmente, la semana que viene nos encontramos en el ASLAN. Invitamos a venir, tenemos invitaciones, es decir, enviarme un correo a mí si queréis alguna invitación Gold y os las damos. Serán el 15 y 16 de marzo, miércoles y jueves, y estaremos en el stand 38. Venid a visitarnos, estaremos allí, podemos charlar un rato, hablar de lo que queráis, y además también el miércoles a las 10:25, miércoles 15 a las 10:25, tengo una presentación, Speaker Corner, que se llama, en el que voy a hablar sobre CPDs para la PyME, ¿no? Sobre todo muy dedicado a la PyME, un entorno a CPD, cuáles son las características, necesidades y también recomendaciones para implementar un CPD, tanto en almacenamiento como en VX y Gambit. También, dentro del ASLAN, del Congreso de ASLAN, el colaborador, el partner Flytech, va a realizar un workshop muy interesante en el que va a mostrar toda la plataforma de VMware y en la que va a estar basada en el hardware NetGear. Por tanto, que si queréis participar en él, estáis invitados, a que tenéis el código en la inscripción y el código para poder reservar plaza, ya que son plazas limitadas, son 4 horas en las que tendréis un acceso a toda la plataforma completa de VMware. No se ha visto hasta el momento una formación gratuita con toda esta infraestructura, y todo ello va a ir sobre almacenamiento NetGear, en switching y también en backup. Y también en wireless, la conexión va a ser a través de equipamiento de NetGear. Bien, muchas gracias por asistir, por la atención, por el interés. A ver si nos vemos o bien en forma presencial en alguna de estas formaciones o eventos que hemos visto, o bien en los siguientes webinars que tenemos dentro de 15 días. No sabéis que cada 15 días solamente tenemos webinars. Simplemente ya que paséis un buen fin de semana y hasta la próxima.